Y nosotros, Padre, nos comprometemos a aplicar la verdad de tu palabra a nuestra vida para que haya un cambio, para que haya una transformación. Espíritu Santo, toma el lugar que te pertenece en este lugar. Toma el lugar que te pertenece en nuestro corazón. Aleluya. Toma el lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, y haz obra extraordinaria. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Vaya por favor conmigo a primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Abra su Biblia. Gracias por hacerse presente. Hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de la familia. Hoy comenzamos una serie de la familia. Y hoy le voy a pedir un enorme favor, hermano y hermana. Le voy a pedir un grande favor. Y es, estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Comenzamos una serie de la familia y son como 11 o 12 temas, 9, 10, algo así. Entre 9 y 12 temas acerca de la familia. Y hoy vamos a dar acerca de la introducción, cómo debería ser bíblicamente el orden de Dios para la familia. Cómo Dios ha establecido que debería estar ordenada la familia, la casa, el hogar. Y vamos a ver si nosotros entramos dentro de esa dirección o hay cosas que necesitamos corregir. ¿Tiene 1 Corintios? En el capítulo 11. Recuerde que las clases para nuevos convertidos están allá con el hermano Marvin, y también las clases para las personas que se van a bautizar, personas que también vienen de otra área, de otra congregación también. Dice en el versículo, vamos a leer un versículo para tener una base, para tener de dónde vamos a partir. Capítulo 11 de 1 Corintios, en el verso 3, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Recuerde que vamos a estar hablando sobre el orden de Dios de la familia, sobre la familia o para la familia. Yo quiero que vea, yo sé que para un poco atrás debería, ¿verdad?, ser un poco más amplio, pero para que tenga una idea, véame acá. Los que no se han casado necesitan saber esto. Los que están casados también necesitan saber esto. ¿Sí me escuchó? Casados y no casados. El modelo bíblico para la familia. Estamos hablando del modelo bíblico porque no estamos hablando de cómo lo enseña la circunstancia o la sociedad o X cultura. Estamos hablando de una cultura bíblica. No estamos hablando de cultura medio oriental, no. Estamos hablando de principios bíblicos. El modelo bíblico para la familia, se encuentran los padres, ¿verdad? Padre, madre, esposo, esposa, ¿correcto? Y ahí están los hijos. Entonces, del padre hacia el padre esposo hacia la esposa está el amor, obviamente, y dentro de la madre y la esposa hay sumisión hacia el esposo. Se ha hablado tanto de esto y algunas veces sobre esta situación como que se pone como incómoda la situación, pero no se preocupe, hermana. Dar sumisa al esposo cuando un esposo le sirve a Dios es una de las mejores cosas. ¿Sí me expliqué? Ya vamos a ver esa parte, porque el hombre tiene que estarle sirviendo a Dios, pero si es un rebelde de primera, entonces así la cosa cambia. No vamos a entrar mucho en detalle. Y los hijos, ¿verdad? Lo que requiere es obediencia hacia los padres. ¿Cuántos hijos? De repente me voy a salir un poco y le voy a predicar. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Los demás son rebeldes. Hoy deja la rebeldía, se reconcilia, se pone a cuenta con Dios y camina derecho. Yo voy a volver a preguntar porque hoy se va a convencer más. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Y los que ya son padres son los que dicen amén. Y los hijos no dicen amén, como saben de que la cosa está seria, ¿verdad? Vamos, hijos, hijas. No, yo no tengo padres, Carlos. ¿Cuántos hijos obedientes hay en ese lugar?
Y entre el hogar se somete, ¿verdad?, unos a otros. La Biblia habla sobre eso y vamos a entrar más en detalle después. Hay algo que leímos sobre el orden de autoridad divina. Escúcheme esto. El orden de autoridad divina, lo que decía Corintios en el capítulo 11, en el verso 3. Está Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Luego está Cristo. ¿Y Cristo es menor que el Padre? No. No lo es, estamos hablando de orden. ¿Me escuchó? Cristo no es menor que el Padre no es mayor que Cristo ni menor que Cristo. Los dos son un solo Dios. Amén. Entonces está el Padre, está Cristo, ¿verdad? Luego el varón, luego la mujer y luego los hijos. Hay delegación de funciones específicas para cada uno y cada uno responde ante Dios. Yo como padre, yo respondo ante Dios. Yo como hombre de casa, yo voy a dar cuentas ante Dios. ¿Me está escuchando, hombre de casa? Usted va a dar cuentas ante Dios cómo usted administra su casa, cómo usted administra el hogar. Usted va a dar cuentas a Dios por eso. Entonces estamos, ¿verdad?, en el orden de la autoridad divina en la familia. Está el Padre, está el Hijo, por orden. Ya vamos a ver lo que la palabra, cuando la Biblia dice orden, hermano, no es que usted no grite un gloria a Dios. Y eso no es desorden, no vamos a entrar en eso. Pero le voy a dar una idea para que usted se le quite la idea que tiene y pueda poner lo bíblico que es. Cuando hablamos de orden, es que hay como Dios ha señalado que deben de ser las cosas. ¿Se acuerda que cuando habla la palabra de que dice que Dios es un Dios de orden, en ese momento está diciendo que primero hablen en lenguas y los demás que las interpreten o primero profeticen? Y dice, entonces, ¿por qué hay un orden? Primero se habla en lengua, después se interpreta. Entonces hay un orden, hay una forma de cómo hacerlo. Dice, de esta manera lo vamos a hacer. Y de esa forma, ahora, seguimos de esta manera y vamos a hablar acerca del orden, hermano. Manera de estar colocado. Cuando hablamos de orden, tiene que ver con esto, mire, dentro de la familia. O cuando la Biblia habla de orden, estamos hablando manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio según un determinado criterio, una determinada norma. Se recuerda, ¿verdad, caballero, que usted es la cabeza del hogar? ¿Correcto? Se recuerda, hijo, de que usted tiene que estar obedeciendo al padre y a la madre. ¿Sí estamos bien? Entonces, y se recuerda, mujer, que tiene que estar sumisa al esposo. Y la otra mujer es, yo no me sujeto ni que me diga, no que me diga. No queremos abarcar otra parte de otro tema, pero hoy en día con esto del movimiento feminista, que es otra cosa. Al principio, como se levantó en los años 60, 70, hablaban de los mismos derechos del hombre y la mujer, pero en cuanto a salario, educación, derecho a votar y otras cosas. Hoy se ha tergiversado, pero no nos vamos a entrar en eso. No nos vamos a meter en eso, porque ahora es otra cosa, no como surgió al principio. Ahora ya es con una mente perversa. Entonces, hay una manera de estar colocado. Dios colocó al esposo o al hombre, ¿verdad?, como cabeza de casa. ¿Correcto? Ese es orden. Dios colocó a la esposa como ayuda idónea, que ya lo vamos a ver más tarde. Ese es orden. Y a los hijos para que estén en obediencia. Continuamos, es una situación. El orden. Quiero orden, quiero orden. Aleluya. Es serio, ¿verdad? Cuando dice orden, el juez, significa que primero él da la indicación quién habla. ¿Cómo va la orientación dentro de una corte? Primero el juez dice, ok, habla el acusado, habla el defensor. Hay un orden para hacerlo. Y de esa manera, en esa perspectiva de situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo. Escuche esto, escuche esta definición. Es una situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo. Cuando el esposo no está cumpliendo con la función que debe de ser, como jefe de casa, corrijo, entonces no está funcionando correctamente. ¿Sí me escuchó? Y cuando la esposa no está funcionando como ayuda idónea en la casa, entonces no hay un funcionamiento
correcto. Dentro de los órdenes que Dios ha puesto para la familia. Amén, familia. Amén. En especial, esto es importante, iglesia. Esto es importante. En especial, armonía. Es que en la casa tiene que haber armonía. ¿Me escuchó? En la casa tiene que haber armonía. Pero si entra el esposo y los hijos no le hablan al papá, ¿me escuchó? Está lleno, no de armonía, está lleno de otra cosa ahí. ¿Sí? Entonces la casa tiene que estar llena de armonía, padres y familia, porque recuerden, estamos hablando de una serie de la familia. Y entramos con introducción acerca de cómo Dios estipuló el orden. Y luego vamos a ver específicamente la función de cada uno. La función del hijo, la función del padre, la función del esposo, la función de la esposa. Todo ello lo vamos a ver parte por parte. Y en la próxima clase vamos jóvenes, yo quiero que usted en la próxima clase esté acá. Porque vamos a hablar sobre principios bíblicos para el matrimonio. Y eso lo necesita. Usted, mire, no me voy a meter ahí porque el Señor me saca de este y de la próxima también. En especial armonía. Y en las relaciones humanas dentro de la colectividad del grupo. Está hablando del grupo, ¿verdad? Vamos ahí. Significa señalar. Dios señaló, estipuló, puso. Eso es lo que es orden. Y continuamos. Aquello que ha sido dispuesto en orden era un término especialmente militar, denotando una compañía. Es no compañía de un grupo, sino compañía de alguien que le acompaña. Entonces Dios estipuló un orden y dijo: el hombre cabeza, la mujer ayuda idónea, y ahí hay una compañía. Y los hijos sujetos a los padres, y todos en armonía y en compañía. Vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Colocar en orden es una posición, ya eso lo sabemos. Cuando hablamos de un orden divino, hermano, estamos hablando de un orden de autoridad. ¿Los padres tienen autoridad? Sí. ¿Sabe qué es lo que ha pasado hoy en día? Se la han delegado a los hijos. ¿Me escuchó? No, yo no quiero comer eso. ¿No le ha dicho eso a su hijo, verdad? No. Never, ever. No, yo no quiero ir a la iglesia. No vayas, pues quédate. Y delegó la autoridad. Usted me está escuchando, ¿verdad? Y delegó ¿quién tiene la autoridad? Mientras el pastor, esto lo hemos aclarado, hermano, no venimos inventando ni imponiendo cosas, lo ha aclarado él. Mientras el hijo esté sujeto en casa, ¿sí me explicó? ¿Me explico? Mientras el hijo o la hija esté en casa, y eso se ha hablado, desde esa perspectiva. Entonces hay un orden divino, un orden de autoridad y responsabilidad que se indica en la Biblia. Alguien preguntará: Carlos, ¿usted no fue rebelde? Sí, pero antes de conocer a Cristo. Estamos hablando de una familia cristiana. Estamos hablando del orden bíblico. No, usted sin la palabra de Dios, usted es una persona de que sálvese quien pueda. Sin la palabra de Dios, hermanos, hacemos lo que nos indica el corazón, y cuando el corazón está muy malo, haremos cosas malas. Es eso, pero ahora nos rigen unos principios bíblicos. Bueno, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, haga su voluntad entonces, que no se la recomiendo porque las consecuencias son serias. Y es más, como hijo e hija de Dios, deberíamos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos, en Colosenses 3:20, a eso es lo que está escrito acá. Lo que está escrito allí dice: hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Muchos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cuál es el orden de Dios dentro de la casa al hijo? Que obedezca al padre en todo. No vamos a entrar en detalle. No me vaya a preguntar, Carlos, y si me manda a comprar una botella de vino, voy. No me vaya a preguntar eso, por favor. No se me su mente parece que está por otro lado.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y el padre le dice, no te conviene. Ese muchacho no te conviene. Esa muchacha es mi vida, mamá. Y 13 años tiene. En la vida. Y 13 años tiene. Y el padre y la madre le dice, hijo, no te conviene. Hija, no te conviene. Y entra en ese detalle. Vamos, escúchenme la palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada. Yo sé que si pregunto cuántos quieren agradar al Señor, muchos hijos jóvenes aún que están junto con los padres en casa, van a levantar su mano y van a decir, yo quiero agradar a Dios. Pero cuando hablan de obedecer al Padre, hermano, ¿cómo se ha hablado tanto? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios que no lo vemos, verdad? ¿Me escuchó? Y pretendemos obedecer a Dios que no lo vemos y no queremos obedecer a nuestros padres. Cuando el Padre está bajo la voluntad de Dios, no se me vaya a desenfocar y me va a salir con esa cuestión, ¿verdad? Lo que dijimos al principio. No se me desenfoque. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ponga atención, hijo, por favor. Por eso es que muchas veces le va un poco complicado. El padre no se equivoca, no es por capricho que le quiere dar un buen consejo en la palabra de Dios. No es porque se le salió de la cabeza, no, es porque hay algo que Dios pone en el corazón del padre. Y le dice, no vayas para ahí, no vayas por ese rumbo, no te conviene. Y el hijo dice, sí, esta es mi vida. Y va para allá. Y le fue mal. Y regresa. Tenías razón, papá. La cosa está fea ya. La calle está dura. Porque el padre, cuando está buscando de Dios, tiene una palabra siempre para el hijo. ¿Sí me escucha? Ahora, si está viendo solo películas de otra cosa, va a tener eso. Pero cuando está buscando de Dios, usted va a tener una palabra para el hijo. Y no una palabra vana, sino una palabra que va a penetrar en el corazón de la persona. Y al principio puede ser que el hijo desatienda. Podría ser. Pero la palabra va a hacer efecto, hermano, porque la palabra va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Así que no tema. Padre, si usted tiene una palabra de parte de Dios, no a inventar, por favor. No a decir Dios me habló y Dios no le habló nada. Si usted tiene una palabra de parte de Dios, en su intimidad con Dios, Dios habla a su corazón a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y usted viene y habla con sus hijos. Esa palabra, hermano, tiene que hablarla con una seguridad que va a fructificar, que va a producir, que no va a caer en tierra en vano, sino que va a cumplir un propósito por el cual es enviada. Ahora, escúcheme esto. ¿Qué pasa cuando el hijo está haciendo lo incorrecto y el padre se pone de acuerdo? Lo que sucede es que no estamos viviendo los principios bíblicos para la familia. Y eso tenemos que prestar atención. Padre, si su hijo está en lo incorrecto, usted no va a estar de acuerdo con el hijo, ¿verdad? Y mira acá, no, él ya tiene la edad, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con mi hijo que está haciendo lo malo. La palabra de Dios, mira hijo, ven acá, te voy a dar un buen consejo de parte de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios dice, pero tú ya estás grande. Pero usted le está dando el principio que puede transformar la vida. Y es el principio bíblico. Ahora, hijos, pero como usted está acá, hijo, es para usted. Hijos, obedezcamos a nuestros padres. En otras palabras, no sea rebelde. Amén, hijos. No sea rebelde, vaya, escuche con docilidad. No tenga un oído que no quiera percibir la voz que Dios muchas veces le está hablando a través del Padre. Vaya, escuche lo que el Padre tiene que decir, escuche lo que la madre tiene que decir. Vaya y ponga atención a lo que Dios está hablando a través del Padre. Y continuamos. Estamos hablando, ¿verdad? El orden. Ya habló de que el Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Y la Biblia dice, hijos, obedeced a Dios en todo. Dios ha ordenado la familia de acuerdo al principio de autoridad. Diga autoridad conmigo, por favor. Autoridad. Cada miembro de la familia vive bajo autoridad de la cabeza.
¿Sí me escuchó? Cada miembro de la familia vive bajo autoridad de la cabeza que Dios ha designado. Cristo, la cabeza del esposo, Señor de la familia. ¿Cristo es el Señor de la familia, sí o no? Sí. ¿Cristo es el Señor de la familia? Claro. Entonces Cristo es la cabeza del esposo y también es Señor de la familia. Y ese es el término, la forma como lo ha estipulado. No vamos a hablar de la autoridad, de lo que significa, de cómo ejercitarla. No vamos a hablar de eso. Recuerde que estamos dando una introducción de cómo el orden de la familia debería de ir. Pero hermano, yo le voy a pedir un grande favor. Gran favor. Si hay algo que usted tiene que aprender y poner en práctica, póngalo en práctica. ¿Sí me escuchó? Si hay algo, hijos, que tenemos que poner en práctica, vaya y tómelo, póngalo en práctica. Vaya y haga lo suyo. Porque la única forma que puede transformar la palabra de Dios cuando la hacemos, cuando esta verdad la aplicamos a nuestra vida. Pero cuando la verdad, la palabra de Dios no la aplicamos a nuestra vida, queda allá en el vacío. En un momento dado Dios va a obrar, hermano, pero la efectividad que tiene es cuando yo tomo esta palabra y la hago mía. Y cuando ponemos este ejemplo muchas veces acerca de perdonar, ¿verdad? Y yo tengo algo en el corazón, y si yo aplico esta verdad, la palabra de Dios a mi corazón, yo digo, no, yo tengo que perdonar. Y yo voy y digo, hermano, lo perdono, la perdono. Entonces estoy aplicando la verdad de la palabra de Dios a mi vida. Pero mientras tanto no la está aplicando por mucho que la haya escuchado. Cada miembro de la familia vive bajo la autoridad de la cabeza, bajo la autoridad de la cabeza que Dios ha designado. ¿Quién lo designó? Dios. ¿Quién lo puso? No fue invento de la sociedad. Escúcheme, no fue invento del pastor. No fue invento de alguien que enseñaba. Esto fue un designio de Dios. Dios estipuló una autoridad de la cabeza. Dios la asignó. Cristo, la cabeza del esposo, Señor de la familia. El esposo, cabeza de la mujer, cabeza de la esposa. Vamos adelante. El esposo es cabeza de la esposa, ¿correcto? Es la principal autoridad sobre los hijos. ¿Me escuchó? Padres, ¿quiénes somos la principal autoridad para los hijos? El esposo. De esa manera lo ha estipulado Dios. De esa manera lo ha establecido. ¿Usted sabe por qué, hermano, hermana? Esto es para que corra bien el hogar. Pero si las cosas se invierten, usted se imagina un niño de 7 años mandando en la casa. ¿Usted me escuchó? Usted se imagina un niño de 12 años que todavía no tiene claro ni qué quiere ser en la vida, ni qué quiere en la vida, pero dándole órdenes al padre, ¿qué va a hacer? Torcido, atrasado, todo, tergiversado. Y los principios bíblicos, patas abajo, así, cabeza para abajo. Entonces, de esa manera, el esposo es la cabeza de la esposa, principal autoridad sobre los hijos. Pero cuando el esposo no está, ¿quién tiene la autoridad? Espérate cuando venga tu papá. Y hasta lo señalas ahí, tu papá. ¿Usted nunca le pasó? Bueno, yo no tengo hijos, pero he escuchado. Sí, pero voy a tener unos 5, gloria a Dios, unos 5. Como no, y yo ya escucho, como no es usted quien lo va a tener, pero lo voy a mantener. Estamos hablando de responsabilidad, ¿no? Esposos, usted es la cabeza de la esposa y es la principal autoridad. Pero cuando el esposo no está, ya vamos a entrar en eso. ¿Quién tiene la autoridad? La esposa. No diga la hermana, no. La esposa. Es la esposa quien tiene la autoridad. En Génesis 2:18, que ya usted lo sabe, quiero que lo leamos, por favor. Ya sabe lo que dice. Abra su Biblia, vamos jóvenes, abran su Biblia.
Ya que no la leyeron durante algún tiempo, vamos a leerla hoy. No, sí la han leído, ¿verdad? Amén. Me dice amén, joven, que sí la leyó. Gloria a Dios. 2:18 dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó? Le haré ayuda idónea para él. Dios le hizo ayuda idónea. Esposa. ¿Dónde están las esposas? Aquí están las esposas. Amén. Y las que van a ser esposas, allá están, ya la vi también. No, no. Amén. Bueno, toda mujer se va a casar. Ahí mi joven, se va a quedar soltera usted. Usted va a ser esposa. Por eso estoy diciendo que la estoy viendo. No va a quedar soltera, usted se va a casar con un buen hombre de Dios. ¿Me escuchó, joven, mujer? Usted se va a casar con un buen hombre de Dios, no con un rebelde, no, con alguien obediente a Dios, a los padres, sí, temeroso del Señor. Esposa, la ayuda idónea. ¿De dónde? Del esposo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es la autoridad secundaria sobre los hijos. Entonces, cuando el esposo no está, ¿quién ejerce la autoridad? Esposa. Entonces, de ahora en adelante, hablemos lo práctico para nosotros. De ahora en adelante no le va a decir espera cuando venga tu papá. Me escuchó madre de familia, por favor, y tiene hijos de educación, educándolos todavía. No estoy hablando de hijos de 20 años. Espera cuando venga tu papá. No, si ya tiene 20 años, hermano, si eso era antes. Y ahora él paga la renta, paga el teléfono, paga todo, paga la casa, paga todo. Y usted quiere mandarlo. Bueno, y no paga nada, mándelo. No, ese es el consejo mío, ¿verdad? Si no paga nada, hermano, si no paga nada, usted paga todo. Solo piénselo, no vaya a decir, no medítelo, vaya y órelo a Dios, hable con Dios, diga, Señor, ¿qué hago en esta situación? Esposa, a la ayuda idónea del esposo, es la autoridad secundaria sobre los hijos. Entonces vamos a determinar de que usted no va a esperar que el padre llegue cansado de trabajar 10, 12 horas, con deseo de comer algo, con deseo de descansar unos minutos, y le empieza la madre, y como tienen 6 hijos, y le da queja uno por uno. Mira, fulanito no hizo la tarea, el otro pasó viendo solo televisión. ¿Y la autoridad de la madre dónde está? ¿Me escuchó, madre de familia? Y la autoridad delegada del padre, Dios delegó la autoridad al padre, al hombre, y el hombre, ¿verdad? No delega, la Biblia no lo habla claramente, pero por cómo estamos inmersos en esto, hay una autoridad sobre la madre, y cuando el padre no está, ejerce la autoridad sobre los hijos la madre. Es por eso, porque es ayuda idónea. Pero lo que sucede es que le pone el montón de quejas y el hombre recansado. Le pasó alguna vez, ¿verdad, padre, de esto? Ya no le va a pasar porque sus hijos crecieron ya. Pero los que tienen hijos pequeños y los que vamos a tener hijos, de ellos estamos hablando. Los que tenemos hijos, los que vamos a tener hijos y los que tienen hijos pequeños, de prestar atención a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto se habla, verdad, de que seguimos los principios de Dios y no nos va a ir mal en la vida? Pero a veces nos creemos más sabios que los principios bíblicos. Nos creemos más sabios de lo que Dios ha hablado, que es el más sabio. Pero digo, no, es que así no es como yo digo. No lo digo de esa manera, pero con mi actitud eso es lo que estoy diciendo, hermano. Pero cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, dice, no, es que Dios dice en su palabra de esta manera. Entonces hay una bendición sobre eso. ¿Me dice amén? Sí, que la autoridad secundaria sobre los hijos. Hijos. ¿Se recuerda que leímos hijos obedeced en todo? Pero la mayoría de hijos pequeños no están con nosotros en este momento. Y es como padre, hermano, su tarea es una enorme tarea. Trato de entenderlo. Como padre es una enorme tarea. Jóvenes, tenemos o tendremos una enorme tarea como padres. Y es lo que sucede es que como padre a mí me toca instruir a mi hijo. Instruir en los principios bíblicos y en otras cosas que le van a servir en la vida. Ahora, hijos obedientes a los padres.
Lo que necesitamos acá, hermano, es aprender a educar a nuestros hijos. Porque si los educamos mal, los hijos van a ser rebeldes con nosotros y con la casa. Los hijos no nos van a hacer caso. ¿Sí me está escuchando? Por eso es que los hijos obedientes a los padres. Pero si usted todavía es hijo, que está bajo tutela, le llaman por ahí una palabra ahí que se expresan de esta manera, adecuada a esta situación, está bajo la casa, está en casa. Hijos, a usted sí le voy a hablar. Porque a usted tiene que estar obediente a su padre y a su madre. ¿Sí me escuchó? Porque ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios para los hijos, para la casa, para el hogar. Si de otra manera el hijo no está obedeciendo al padre, entonces está en contra del orden. Está en contra, obviamente, de los padres, la autoridad que Dios ha delegado, y está en contra de lo que Dios ha estipulado, del orden que Dios ha estipulado. El esposo vive bajo la autoridad de Cristo. Vamos, esposo, usted está bajo la autoridad de Cristo, ¿correcto? ¿Sí? Pero no viene a la iglesia. ¿Cómo es la cosa? Ahí estamos. Ahí está. Es que, hermanos, iglesia, escúcheme, padres, escúcheme esto. Es que es fácil decir, ¿verdad? ¿Y cuántos obedientes? Y lo hablamos acá hablamos de eso. Y se habla, él lo habla, el hombre que predica, el hombre de Dios acá que Dios ha puesto, y muchos predicadores y predicadoras. ¿Y cuántos son obedientes al Señor? Y ese es un problema. Porque es fácil levantar la mano, si eso no cuesta, ¿verdad? No sé, eso no cuesta. Vamos, esposo, vive bajo la autoridad de Cristo. Y es responsable ante el pastor, es responsable ante la sociedad, no. ¿Es responsable ante quién? Ante Cristo. Su responsabilidad no es conmigo. Esposo, su responsabilidad no es con el pastor. Su responsabilidad es con Cristo. Yo quiero que esto haga eco en su corazón. Que su responsabilidad no es con el hermano. Ese es otro tipo de responsabilidad. Estamos hablando en cuanto a la familia. Su responsabilidad no es con el vecino. Su responsabilidad es con Cristo. Ahora, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, usted no va a tener responsabilidad con nada. Pero si estamos hablando de gente que quiere hacer la voluntad de Dios, va a decir, mi responsabilidad es con Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Y por eso quiero hacer las cosas mejores. Yo sí le hago pregunta a usted lo que está haciendo, las decisiones que está tomando, ¿están de acuerdo a la voluntad de Dios? Algunos lo pusieran a pensar y otros dirían sí por compromiso, pero nunca le han preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Eso quizás es lo que yo quiero, que eso es muy diferente a lo que Dios quiere. Y algo que deberíamos determinar es, Señor, ¿qué tú quieres en esta situación? ¿Qué tú quieres que yo haga? Como dijo el apóstol por allá, después apóstol. ¿Qué tú quieres que yo haga en esta situación? Porque el esposo vive bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante Cristo en cuanto a la dirección y cuidado de la familia. Escuche eso. Él es responsable, ¿correcto? ¿Ante quién? Ante Dios de la dirección. Vamos, ¿qué dirección está tomando mi familia? Es algo que nos pasa, se ha hablado, pero quiero hacer énfasis. Esposos, en cuanto a los niños, ¿verdad? Nos ha pasado, les ha pasado, no tengo hijos, les ha pasado que por querer agradar al hijo, a veces le puede hacer hasta un daño comprándole algo que no le conviene al hijo. ¿Me escuchó? Comprándole algo que no le conviene, que en vez de beneficiarle, le crea un problema, se le vuelve un poco rebeldito y le hace unos poquitos berrinches. Le estoy poniendo así lo más poquito para que se sienta suave. Le hace unos chiquitos berrinches ahí en el supermercado 2 horas. Por la situación,
Quiero que me comprenda, hermano, de que lo que yo quiero decirles es que yo como Carlos, cuando yo tenga mis hijos o como jefe de casa, yo soy el responsable ante Dios de la dirección y el cuidado de mi familia. Ese es el orden ¿y por qué no cambiamos el orden, Carlos? Es que no es idea mía, es idea de Dios. Es orden de Dios, es que no es orden de un ministro. Es orden de Dios, así lo estableció. Así que el hijo, ¿verdad? Vamos, padres, escúcheme esto, esposos, padres. El día que hay una actividad en la iglesia, el hijo le dice, no vamos. ¿Qué le va a decir usted? Tenés razón. Vámonos allá a comprar algo. ¿El hijo es el responsable o el hombre, el padre? El esposo padre es responsable de la dirección que lleva la familia, de la dirección que lleva la casa, de la dirección que tiene el hogar y del cuidado de ellos. Él es el responsable. Yo quisiera decirle que el niño es el responsable, pero no puedo. No es así. Es el padre. Y hay algo, hermano. La esposa vive bajo la autoridad del esposo, ¿correcto? ¿Y es responsable ante quién? Ante Dios, pero hay una autoridad sobre ella. Ante Dios, claro, sí. Es Dios quien la formó, la creó y todo, por supuesto. Pero hay una autoridad sobre ella que Dios ha puesto, ¿verdad? Que es el esposo. Y eso, hermanos, escúcheme, esposa, es que a veces queremos hablar sobre la sumisión. Y la sumisión no es solo de parte de la esposa al esposo. Cuando hablamos de la sumisión en general y cuando se nos toca a nosotros los que decimos ser líderes, y me da igual lo que el pastor, la orientación me da, la dirección de él. Usted es un rebelde, hermano. Usted no es sumiso. Pero si quiere que la esposa se le someta, con un palo le van a... No. Usted no está sumiso. ¿Y cómo quiere que se le sean sumisas? Usted no está sumiso a la autoridad que Dios ha delegado. Pero si quiere que sus hijos sean obedientes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? De que el hombre de Dios tiene una dirección. ¿Usted cree que vamos allá rumbo, allá el barco no tiene dirección? Vámonos a que nos ahoguemos allá en medio del mar. Sí tenemos un puerto para dónde ir. Sí tenemos una dirección que Dios ha dado. Ahora, padres, listen to me. Escúcheme esto. Si usted no se sujeta a esa dirección, y jóvenes, de verdad, tenemos que aprender sujeción, obediencia. Y el día de mañana Dios nos va a recompensar con nuestros hijos. Pero si ahora no aprendemos esto, ahora no lo practicamos. Líderes, esto es parte, usted como jefe, como hombre de casa, líder, si usted no está sujeto al hombre de Dios, si yo como Carlos, encargado de una reunión familiar, aquí como gente que Dios me ha delegado, él de parte de Dios lo ha hecho a través del hombre, acá el hombre de Dios, y yo no me sujeto a la dirección de él, yo en cierta manera estoy cargando con una rebelión en el corazón, pero después yo vengo y le digo a mi esposa, oye, tú tienes que sujetarte. ¿Y de dónde? Y usted es un rebelde, pero quiere sujeción. Y en el principio, en el ambiente espiritual, hermano, eso pesa. Eso pesa porque usted cree de que solamente es algo así sencillo. No, hermano. Cuando Dios estipuló un orden y usted lo quebranta, hay consecuencias. Y usted parece que no es fuerte o que no es serio. Lo es. La esposa vive bajo la autoridad del esposo y es responsable ante él. Yo vivo en cierta manera bajo la autoridad del pastor. Y yo soy responsable ante el pastor con mi reunión familiar, con las actividades que él proyecta. Si yo estoy o no estoy, si hago o no hago, yo soy responsable. Usted rebelde. No, yo me quiero meter en eso. Pero quiero que me entienda, hermano. Yo solo puedo decir de buenas palabras. Como dice la mano allá, solo es amor, Carlos. No, y también le doy duro, pero no entiende. Si yo le hablo de una manera, como dice el Señor, le habla en sueño, le habla de otra manera a través de su palabra y el hombre no entiende nada. Si le hablo, si le digo,
El problema no es si el hombre le dice, yo le digo, todos le decimos. El detalle está que no queremos obedecer. Ese es el detalle. Pero seguiremos hablando del amor. ¿Sabe qué es el punto acá, hermano? Por favor, quiero que me comprenda. Dios ha establecido un orden. Cuando yo quebranto el orden, hay un desorden. Y Dios ha establecido un orden. Usted quiere ese principio por ahí del ambiente que Dios estableció el hombre de Dios. Yo tengo que ser obediente al hombre de Dios cuando él está guiado por Dios. Y consideramos que nuestro pastor está guiado por Dios. Se guía por los principios bíblicos. Entonces lo que me queda a mí es obedecer. Ahora, si yo no obedezco y quiero que los demás me obedezcan, la cosa se vuelve un desorden. ¿Me escuchó atrás? La esposa vive bajo la autoridad del esposo y es responsable ante el esposo. Ella es responsable ante el esposo. Ahora, si pretende decir de que usted le obedece a Dios, pero el esposo no, la cosa está muy mal. Usted obedece a Dios y obedece a su esposo. Amén. Los hijos viven bajo la autoridad de ambos, del papá y de la mamá. Y yo le pregunté una vez a un niño, oye, ven acá muchachito, le dije, ¿y tú por qué no le haces caso a tu mamá? Y a tu papá sí. Y me dijo, es que mi papá me pega. No es cuento, es realidad. Los hijos viven bajo la autoridad de ambos padres. Pero cuando la mamá, no es así, hermano, puede ser viceversa. Voy a poner los dos ejemplos. Deja de hacer eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Y se vuelve como una canción, ¿verdad? Deja de hacer eso, deja de hacer eso. Y el niño no lo deja de hacer. Y el papá le dice, deja de hacer eso 2 veces lo más. El niño lo deja de hacer. O viceversa. Y el papá le canta la canción, deja de hacer eso. Y el niño no deja de hacerlo. Y la mamá le dice 2 veces. Y el hijo deja de hacerlo. La autoridad. Pero la autoridad es para ambos. La autoridad no es solo para que el hombre tenga la autoridad con los hijos. Es para que la mujer, la esposa, la mamá, tenga autoridad sobre los hijos también. No significa que solo al papá le van a hacer caso. ¿Usted se imagina eso? Que solo al padre le dan caso y a la madre no. Solo con el padre tienen que andar entonces. ¿Sí me escuchó? Pero la autoridad es delegada a ambos. Los hijos viven bajo la autoridad de ambos padres. La autoridad sobre los hijos, sin embargo, sobre ellos es una esencia, está unida, está marcada, está ahí estipulada, hermanos. Así que la autoridad de la madre, esa autoridad es derivada. ¿De dónde la deriva? Obviamente Dios, recuerde, Dios establece el hombre, la cabeza, después la mujer. Entonces, en cierta manera, el hombre delega la autoridad. ¿Sí o no? Que cuando hay cosas que no estamos hablando de tomar decisiones, no estamos hablando de eso, estamos hablando de educar hijos, estamos hablando de instruir a nuestros niños, estamos hablando de obediencia, correcto, no de tomar decisiones, no, que esa decisión no la puedo tomar porque mi esposo no está, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la familia, específicamente hijos, hijas. Entonces, la autoridad de la madre es autoridad derivada, la derivó del padre. Dios se la delega al padre, luego el padre la delega a la madre, a la esposa, y la esposa ejerce la autoridad ante sus hijos también de la misma manera. Ella ejerce autoridad sobre los hijos en representación de su marido y en lugar de él. ¿Se recuerda que lo mencionamos? Cuando el papá no está. Cuando el papá no está, la madre lo ejerce. Cuando el esposo no está, la madre ejerce la autoridad sobre los hijos. Y cuando los dos están en casa, ¿quién la ejerce, Carlos? Escúcheme esto. Y el papá le dice, hijo, haz esto. Y corre para donde la mamá. Mami, yo no quiero hacer eso. Y la mamá del papá, déjalo, que no lo haga. Con este micrófono.
Usted tiene que apoyar la autoridad de su esposo. Hermana, por favor, escúcheme, escúcheme. Tiene que secundar la autoridad del hombre de casa. Si no, usted está en contra del ambiente. Déjalo que vea otras 2 horitas televisión, si solo son 2 horitas. Déjalo que juegue 3 horas más en el iPad y solo son 3 horas. No es suficiente, dice el padre, ya jugó 5. Déjalo otras 2 horas, le llega la mamá. Escuche eso, hermano. Yo le pongo un ejemplo un poquito, ¿verdad? Fuera de lo, pero sabe que usted se da esa realidad. Usted sabe que pasan estas situaciones. Y por eso es que ella ejerce la autoridad sobre los hijos en representación de su marido y en lugar de él. Pero cuando ambos están, la mujer secunda la autoridad del padre. Tu papá lo dijo, por favor, haz caso. ¿Me escuchó, madre? Tu papá lo ha dicho, así que por favor, sé obediente. Amén. De este modo Dios ha estructurado la familia, siguiendo líneas bien definidas de autoridad y responsabilidad. Es importante reconocer esta estructura en el principio, es importante, pues es muy poco comprendida en nuestros días y mucho menos puesta en práctica. ¿Sabe por qué? En nuestra cultura, en nuestro ambiente, estamos siendo influenciados por muchas cosas. Entonces, muy poco es comprendida en nuestros días, ¿sí o no? Con estos movimientos feministas, que hay ciertas cosas ahí que no van de acuerdo a lo que es correcto. Cambio de vocabulario, cambio de expresión. Imagínense, escúcheme esto. Imagínense que al aborto le llaman interrupción del embarazo. Solo cambian el vocabulario para que suene menos pesado y la gente lo acepte. ¿Sí me escuchó? Interrupción del embarazo. El embarazo no se puede interrumpir. Al abortar es que se interrumpe. Al abortar sí, entonces a eso, por eso es que se dice no. Entonces hay algo ahí que se está mal, son frases que se usan. Pues en muy poco comprendida en nuestros días y en mucho menos puesta en práctica. Sí, padre, usted tiene su lugar, madre tiene su lugar, los hijos tienen su lugar. Todo camina en orden bajo los principios de la Biblia, bajo los principios bíblicos. Dios ha hecho que el bienestar y felicidad de la familia dependan enteramente de la observancia del orden debidamente asignado. Dios ha hecho eso, que dependan de lo que Dios ha estipulado. Y cerramos acá. Cualquier cambio de aquello, de lo que Dios ha estipulado, de lo que Dios ha ordenado, producirá un deforme, hermano. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que le dije si el hijo mandara? Es deforme. Porque Dios ha estipulado ¿cómo? Orden, ¿verdad? De esa manera. Produce únicamente algo deforme para lo cual no hay otro remedio sino el volver al orden original de Dios. Así que si no estamos caminando de acuerdo al orden de Dios, nosotros vamos a poner de acuerdo en esta tarde y decir, Señor, quiero caminar de acuerdo al orden que tú has establecido en tu palabra. Me dice amén, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a dejar a nuestro pastor con nosotros. Recuerde que vamos a estar hablando una serie acerca de la familia. El próximo domingo vamos a estar hablando acerca de principios bíblicos para el matrimonio. Los necesitamos, hermanos, los necesitamos conocerlos. Sé que lo sabemos, pero vamos a estudiarlo más detenidamente. Amén. Así que voy a dejar con nosotros.